El gobierno del presidente Gabriel Boric ha decretado hoy día duelo nacional, producto de lo que significan estos 50 años del golpe militar. Estamos atentos a las ceremonias oficiales, le hemos estado mostrando algunas de las ceremonias que se han hecho en la ciudad de Concepción y muchas otras ciudades también que tienen lo propio. Pero más allá de estas veredas políticas que obviamente dividen en nuestro país, todavía hay más de 1000 familias que todavía no saben dónde están sus familiares, que lamentablemente un día como hoy, pero de 1973, comenzó una búsqueda, comenzó una serie de búsquedas incansables que hasta el día de hoy tienen a muchos esperando y exigiendo respuestas, Camichule. Por eso que hoy tenemos el honor también de recibir en Matinal Nuestra Casa a dos personas que han sido parte importante justamente de esta conmemoración de los 50 años, a través también de sus familiares, pero también de la experiencia propia. Estamos con Esther Araneda, ella es dirigente histórica de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias Esther. a usted por la invitación. Y también nos acompaña Yolanda Concha, ella es presidenta de la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos. Gracias, Yolanda, por acompañarnos. Gracias. Bueno, y lo decíamos, ¿no? Acá es una experiencia propia, en el caso suyo, Yolanda, pero también todos estos años de búsqueda sin respuesta. Esther, cuando hablamos de personas detenidas desaparecidas, es hablar de una herida que no ha cerrado, que no ha podido sanar. Sí, la verdad es que nosotros llevamos 50 años buscando a nuestros familiares. El golpe de Estado empezó el 11 de septiembre del 73. Un día como hoy, muchos de nuestros familiares fueron detenidos y fueron hechos desaparecer. Lo hemos buscado incansablemente y los vamos a seguir buscando porque el compromiso nuestro es saber qué pasó con cada uno de ellos. Un estudio psiquiátrico que hubo decía de que el familiar detenido desaparecido para nosotros es una tortura permanente. Es una herida que no se va a cerrar mientras no sepamos qué pasó con cada uno de ellos. Y lo otro, saber qué pasó con ellos, pero encontrarlo, que haya verdad, que haya justicia, que haya memoria, que haya reparación, y por nunca más. Ni en Chile, ni en ningún país del mundo. ¿Cómo se comienza a vivir esta pesadilla? Estamos a minutos de que la moneda fuera bombardeada, precisamente, y comenzar también este toque de queda de jornada de día 11 de septiembre de 1973, que según entiendo comenzó a eso a las 6 de la tarde. ¿Cómo en su caso, en su familia, se comienza a vivir esta pesadilla? Bueno, un día como hoy, es volver al 73. Nosotros sobre todo que éramos muy jovencitos, pero muy jovencitos que éramos parte de un gobierno, comprometidos con un gobierno, a lo cual el día 11 de septiembre fue algo terrible, terrible para nosotros. La desesperanza, el qué hacer, ¿y ahora qué? Entonces yo creo que comenzamos de verdad entre los vecinos, otros dirigentes que venían sobre todo a mi casa, mucha gente, a preguntarnos ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, y eran momentos tan difíciles porque era incierto, ¿qué va a pasar mañana? Y de verdad encontrabas tú, a mí me tocó la oportunidad de jóvenes en que no participaban en nada y ese día decían, estoy dispuesto. Si hay algo que hacer, yo estoy dispuesto. Y entre el día pasaba, estudiantes, jóvenes, empezamos a saber ya de detenciones después del mediodía, porque iban a los liceos, en las universidades. Entonces, todo eso que llegaba, porque no había ningún medio, entonces todo lo que iba llegando de boca en boca, nos íbamos informando de lo que estaba sucediendo. Y de verdad
desorientados. De repente era una desorientación terrible, terrible, y al pasar los días fuimos entendiendo mucho más, porque jamás habíamos vivido una experiencia similar. Entonces, el encontrarse con estas situaciones, de verdad, no tenías idea cómo actuar, el qué hacer, y ver tanto, tanto dolor, porque había dolor. Nosotros, yo creo que yo me reuní con una cantidad de jóvenes que llegaban, que preguntaban, porque pensaban que uno podía saber más por ser dirigente, y no, nosotros estábamos a veces en las mismas condiciones que el resto. Entonces, de repente, bueno, a la espera, y así nos íbamos enterando. Yo incluso me entero de que mi hermano había sido detenido el mismo día 11. Entonces, ¿cómo le comunicas a tus padres eso? Entonces era mejor ocultarlo por el momento para tener mucho más información al respecto. Para poder tener un poco claro. más de certeza. Entonces, todas esas situaciones las vivimos de verdad. Y otros compañeros, amigos, pasó esto con mi hermano de la universidad que está detenido, están antes decíamos la 4ª comisaría, con los nombres de las comisarías, los números ahora no son los mismos. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a buscar? ¿No los vamos a buscar? Y tratando de conversar con la familia. Era todo un riesgo en el contexto que estábamos viviendo justamente ese 11 de septiembre. Todo era un riesgo, salir de la casa, hablar con alguien, preguntar y siquiera dejar de manifiesto que había una militancia, por ejemplo, política o una dirigencia estudiantil o social, era todo un riesgo. Sí. Esther, preguntarle, porque lo conversábamos temprano con Leslie Briceño, nuestra analista político, respecto de lo que pensaban que iba a pasar después del golpe de Estado. Porque para muchos era, bueno, esto va a ser momentáneo, va a ser hoy, un par de días, y luego vamos a ver cómo se le entrega el poder a quien presidía el Senado en la época. Pero no fue así, y se empieza a extender. ¿Qué pasó por sus mentes en ese momento? ¿Qué pasó también con la historia de que hoy día usted lleva justamente ahí prendido en su pecho? Bueno, yo vivía aquí en Concepción. El día 11, yo era dirigente política de las Juventudes Comunistas. Ese día, la verdad es que fue un día muy triste para mí, muy difícil, porque yo fui a la sede del Partido Comunista ahí en Serrano 683 y me encuentro, cuando entré, los compañeros me dijeron que me retirara porque como yo era dirigente y vi detener al hermano de Yolanda cuando yo iba caminando por la calle, entonces fui como la primera detención que yo vi directamente ese día 11 de haber sido mediodía, y la verdad es que siempre a uno le quedan esas cosas en la memoria, y de ahí empezó, digamos, mi historia, mi vida. Primero no pude llegar nunca más a mi casa, porque no podía llegar porque me podían detener. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía como 25 años, o sea, en esa época. Salió de la sede del partido y de ahí nunca más volvió a su casa. Nunca más. Hasta el 78, cuando me fui a Santiago, me fui en diciembre a Santiago, porque la situación política no me permitía vivir aquí. Llegaron algunos papelitos de algunas compañeras que estaban presas, que por favor me fuera, porque preguntaban mucho por mí. Y en diciembre me fui a Santiago. Yo trabajé clandestinamente aquí en Concepción, y me fui a Santiago a trabajar clandestinamente lo que era mi organización, la Juventud Comunista. Allá conocí a mi compañero, nos casamos. Yo tenía 7 meses de embarazo cuando él desapareció. Por lo tanto, mi hija, que tiene 46 años, no conoció a su papá. Lo conoce por lo que yo le he contado a ella. Y la verdad es que, como ustedes dicen, ese 11 de septiembre nunca pensamos que iba a durar 17 años. Y la verdad es que los 17 años de la dictadura
han sido para nosotros tremendamente difíciles, porque a mi compañero lo detuvieron en Santiago en un 9 de septiembre de 1976. Acaba hace poquitos días cumplir 46 años detenido desaparecido y 46 años que lo buscaba todos los días de mi vida. Yo he pertenecido a la agrupación y nunca he dejado de luchar por mi compañero. Cuando entré a la agrupación, con los años uno empieza a trabajar y a luchar, a buscarlos a todos. ¿Cómo era vivir en la clandestinidad? Terrible. Con el miedo de que si golpeaban la puerta donde estaba, no sabía qué me iba a pasar. Y ya con el paso de los días, de los meses, ya se sabían que se podía terminar finalmente. Tal vez en las primeras horas no se tenía conciencia. Pero ¿cómo era vivir con ese miedo constante? Terrible. Yo en Santiago, recién conversaba con Yolanda, yo le decía que yo a veces despertaba y no sabía en qué casa estaba durmiendo, porque tenía que cambiarme constantemente de casa, no andar en el centro de Santiago, andar por las calles alejadas, y ese constante de una posible detención. Y cuando nos casamos con mi compañero, trabajamos los dos en la clandestinidad, y ustedes se pueden imaginar lo que es vivir. Nos casamos jóvenes, y la verdad es que los dos trabajamos en la clandestinidad y siempre pensando en que nos podían detener, porque no se hablaba mucho de desaparecimiento en ese tiempo, pero el hecho de pensar en que nos podían detener, siempre lo conversamos. O sea, vivir con ese Es fantasma, terrible. ese temor, Yolanda, para que nos cuente también su historia, porque usted vivió en carne propia también lo que fue una detención justamente en época de dictadura en nuestro país. Yo viví, como era también dirigente de las Juventudes Comunistas, el 73, me fue difícil. Yo creo que lo que más yo puedo agradecer de que muchas puertas se abrieron, muchas, en todo donde yo vivía. Yo era el sector Barrio Norte, entonces hubo mucha solidaridad, no únicamente conmigo, sino con muchos otros jóvenes, sobre todo estudiantes. Entonces, yo creo que de ahí en adelante yo tuve que salir de la zona por 2 o 3 años de acá, pero algo, nosotros, todos los jóvenes de ese entonces, nos pasó algo que hoy día lo analizamos. ¿Qué nos pasó? Una gran mayoría se casó. Así, pero era el casamiento, yo me caso hoy, el otro la otra semana, pero todos nos casábamos. ¿Ah? Y en tanto yo también, yo me casé. Hay que casarse, ya casémonos. Era como, no sé, era algo, ¿verdad? Vivir el día a La día. premura, claro, la Claro, premura de que algo daba podía seguridad. pasar. Y claro, y me fui de acá, de la zona, y me fui a Lautaro. Él trabajaba en el hospital de Lautaro, y al poquito tiempo de casarnos lo echaron también a él, lo despidieron. Nos quedamos un tiempo allá, pero yo regresé a los 2 años más acá y pude, lamentablemente, por el quehacer cotidiano, volví a insertarme dentro de lo que es las organizaciones sociales. Yo destaco mucho, sobre todo, las mujeres. Empezamos a organizarnos. Muchas veces, pucha, ¿qué hacemos? Está la dictadura, hay que hacer algo. ¿Ah? Era la pregunta, ¿qué hacemos? Y incluso hay algo que a mí me llama mucho la atención toda la vida, en que haber un panfleto que diga afuera Pinochet, una cosa así, y una señora, porque surgían muchas ideas, dijo, pero con la papa escribamos, la ponemos una letra y hacemos fuera Pinochet, con papa y tinta. Para poder... Como timbre. Mira. Jamás a mí se me hubiese ocurrido, pero ahí surge esto y empezamos a hacer eso. Y me empecé a involucrar mucho más, y
y además empezamos desde el 74, ir al cementerio, el 1 de noviembre, porque había mucho más gente. Íbamos a la fosa común a recordar a nuestros caídos con un clavel. A la hora exacta, a las 11 de la mañana, todos con lo que podíamos, con un clavel rojo, y lo lanzábamos a la fosa común y nos esparcíamos entre medio de toda la gente y salíamos. Y eso lo empezamos a hacer, pero también además empezamos los 11 de septiembre, al cementerio general, los 11, y después con los años íbamos a las tumbas de algunos compañeros, y hasta, yo te digo, eso también inserta dentro de ser dirigente del partido, y el 85, varios años después, yo soy detenida por la CNI. ¿Por la CNI? Por la CNI. ¿Acá en Concepción? Aquí en Concepción. Llegan como a las 3 de la mañana a mi casa una cantidad de personas de civil que ellos no se identificaban. Te entraban, no te tiraban la puerta, todo. Destruían mucho. Y yo tenía 2 niños de 8 y 9 años, y a ellos también los amenazaban y de repente, después que hicieron dentro, buscaban cosas y me llevan al comedor y me dicen, todo esto tenías tú acá. Eran armas y explosivos. Yo digo, nunca he tenido eso. Y cada vez que yo decía nunca, el golpe. ¿Con qué le pegaban? Con las manos, a veces te apuntaban, todo eso. En la casa estaban mis 2 niños y mi esposo. Y me sacan vendada, ya me dice, quedas detenida, me vendan, y a empujones hasta un vehículo. Y de ahí, yo creo, aproximadamente, anduvimos mucho tiempo en el vehículo hasta que llegamos a un lugar y empiezan de ahí los interrogatorios. Y un día, estando en la CNI, dice, las viene a ver un personaje importante internacional, pero él las viene, las ve y se va. Ustedes quedan aquí. Cuidado. A nosotros no se nos imaginaban, porque éramos 4 los que caímos detenidos, 2 mujeres y 2 hombres. Y No se preocupe, no se preocupe. Nos echan mucha colonia inglesa, que en ese tiempo mucha, nos lavan, nos ponen harta colonia inglesa y nos sacan a una pieza. Y el personaje, en este momento digo el personaje se identifica. Soy Fernando Bolio, soy relator de las Naciones Unidas y vengo a ver cómo se encuentran ustedes. Nadie podía decirnos que si era un personaje o no era, no teníamos por dónde saberlo, si era verdad, no había certeza. Yo lo único que trataba de decirle, por favor, mis hijos están afuera. Por favor, mis hijos están afuera. Lo único que yo pude decirle, tratando de que él me entendiera, lo que yo trataba de decirlo con eso. Y me sacan de ahí, estuvimos más de una semana y pasamos a la fiscalía y ahí nos dicen que vamos a ser procesadas por la ley de control de armas y explosivos. Porque antes de salir de la CNI nos hacen firmar vendadas un documento. Y me dice, ustedes tienen aquí el documento donde declaran que usted tenía todo este tipo de armamento en su casa. Yo vuelvo a insistir que no.
Y usted fue afortunadamente parte de los que sobrevivieron a todo esto. Todavía hay muchas personas que todavía no se sabe su paradero, más de 1000. Ustedes representan también a aquellas familias. Queremos agradecerles por estar acá, por darnos su testimonio y estar acá también presente, dando la cara por sus familiares, por quienes no están, por quienes están también, para que obviamente puedan sentir esa justicia que todo un país está esperando. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo quiero agradecerles realmente porque la impunidad, el negacionismo se ha hecho presente en muchos medios de comunicación, radio, televisión, y a nosotros nos interesa mucho que la historia y la historia de nuestra agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que hemos luchado y vamos a seguir luchando cada día por nuestros familiares detenidos desaparecidos, agradecer también esta oportunidad y este día que para nosotros es un día muy especial, es un día de recogimiento, es un día también de esperanza con todo lo que se nos viene encima con el plan de búsqueda, pero también saludar a cada una de mis compañeras de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que en este momento andan marchando por las calles de Concepción, entregarles un saludo y la esperanza de que pueden venir días mejores para nuestros familiares y poderlos encontrar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Esther. Gracias, Yolanda. Bueno, nosotros seguimos acompañándolos y por supuesto vamos a tomar contacto de inmediato con lo que está sucediendo en La Moneda. A esta hora habla